El mal espíritu de la dejadez eclesial. De tanto en tanto grabo algunos videos intentando contemplar, meditar, encontrar algo de luz en la situación eclesial que estamos viviendo, en el hoy de la iglesia peregrina. Hay un texto del Apocalipsis que suena fuerte, difícil de digerir, de masticar. ¿Qué es este? Apocalipsis 3 del 15 al 16. Conozco tu conducta, no eres ni frío ni caliente, ojalá fuera frío o caliente. Ahora bien, puesto que eres tibio y no frío ni caliente, voy a vomitarte de mi boca. Fuerte advertencia acerca de la tibieza. Al comienzo del libro, en esa sección conocida como las cartas a las 7 iglesias, a la iglesia de la Odisea, pero no solo se hace esta advertencia, sino que luego se dan también caminos de resolución. En ese capítulo 3, del 18 al 19, se expresa: te aconsejo que me compres oro acrisolado al fuego para que te enriquezcas. No podemos ir a fondo con todos los símbolos, pero apunta a este claramente al combate espiritual, a la fidelidad, a la purificación. A que rompa esa tibieza, esa mediocridad de vida y aspire a mucho más. A una vida más sólida, más firme en la alianza con el Señor. Continúa. Vestidos blancos para que te cubras y no quede al descubierto la vergüenza de tu desnudez. La santidad, que viva en santidad, que aspire a la santidad, que tenga deseos y se encamine al ideal de la santidad cristiana. Y un colirio para que te des en los ojos y recobres la vista. La luz del Señor, la luz de su palabra, de su evangelio, que ha sido comunicado, revelado para la salvación. Yo a los que amo los reprendo y corrijo. Sé pues ferviente y arrepiéntete. Frente a esta tibieza que le echa en cara el Señor, le pide arrepentimiento, conversión, cambio de vida y un nuevo fervor que vuelva a encenderse en la vida del Señor resucitado. Luego, del 20 al 21, se hacen hermosas promesas. Mira que estoy a la puerta y llamo, si alguien oye mi voz y me abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo. Imagen de la comunión, de la intimidad del amor, con ecos eucarísticos. Al vencedor le concederé sentarse conmigo en mi trono, como yo también vencí y me senté con mi Padre en su trono. Un horizonte escatológico, la eternidad, la gloria. La vida nueva y definitiva del resucitado, la Jerusalén celeste. Pero no olvidemos de dónde parte. No eres ni frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. El tema de la tibieza espiritual es un tema clásico de predicación de espiritualidad en la historia de la iglesia. Algunas cosas quiero decir, pero ya hay mucho dicho, no quiero repetir. A veces suelo decir que el demonio más peligroso que conozco es el demonio de la mediocridad. Quizás exagero, no es el más peligroso, pero es muy engañoso. Es un demonio que te dice, no estás bien, no estás mal, pero sigue igual, ¿para qué tanto? La santidad, no, la santidad es demasiado, es un fanatismo. Total, no tenés pecados mortales, no tenés cosas tan tremendas. Quédate así. ¿Para qué más?
Dios va a comprender. Es un engaño, una tentación que va contra el centro de nuestra vocación, la santidad, que quiere paralizar e impedir que vivamos a imagen y semejanza de Jesucristo, el Señor resucitado. Una tentación que quiere abortar la plenitud de la vida nueva, de la Pascua en nosotros. Quédate así, ¿para qué tanto? Nada de intentar alcanzar la estatura de Jesús. ¿Para qué tanto? Nada de santidad, ¿para qué tanto? Si Dios es comprensivo, es misericordioso, llévala así nomás. ¿Para qué tanto? Una tentación que apunta a evitar la conversión permanente. Ya te convertiste, ahora toda la vida estás convirtiéndote, cambiándote, transformándote. ¿Qué tan exigente es tu Dios? Intenta impedir la conversión, el crecimiento, la maduración, el demonio de la mediocridad. Este demonio de la mediocridad que nos engaña hace que nos falte definición, opciones claras. Invita todo el tiempo a autojustificarnos, a decirnos que estamos bien, que no hace falta más. ¿Para qué tanto? A quedarnos a medias. Engendra la tibieza. Y con la tibieza la tristeza de la vida, el desgano, el desánimo. Tristeza para vivir el Evangelio, tristeza para convertirse, tristeza y desánimo para vivir en la iglesia, tristeza y desánimo para ir al encuentro con Jesús. Una atmósfera de dejadez, un sopor somnoliento, una anestesia del corazón. Nos vamos enfriando, va decreciendo en nosotros la vida teologal, o sea, la vida divina, la vida de la gracia, que es fruto del ejercicio fecundo de la fe, de la esperanza y de la caridad. Estas virtudes infusas, virtudes teologales que producen la vida de Dios, que nos permitan estar en comunicación con Él, en comunión con Él, en alianza de amor. A veces vamos a dejar lo personal y vamos a pasar a lo eclesial. Decimos que una persona está dejada de sí misma, que está en dejadez cuando la vemos así como que no se cuida, está desalineada. Parece falta de higiene, sucia, mal vestida, a veces mal alimentada. Casi parece que decimos, está muy triste, estará deprimida esta persona. Se ha dejado. Ya no se cuida, ya no se quiere. Ya no se interesa. Está como derrotada. Esa imagen de las personas trasladémosla a la iglesia. A veces la iglesia, no en su santidad, sino en nosotros, sus miembros, parece que entra en dejadez, ¿no? Yo lo veo en varios aspectos, pero quiero señalar solo algunos. Por ejemplo, en la iglesia se expresa mucho, en la iglesia de hoy, en el ámbito de lo más sagrado, el culto y los sacramentos. El culto a Dios y la liturgia de la Eucaristía y de los sacramentos.
Tantas veces le falta belleza, profundidad, respeto, asombro. Parece que se va enfriando el fervor religioso para celebrar la misa, los sacramentos, el culto a Dios, para alabarlo, para darle gloria. Se va perdiendo el gusto por lo sobrenatural. Hay un olvido del misterio. Todo se seculariza y desacraliza, y a veces con argumentos aparentemente válidos. Otra tentación conexa, ¿no? El ángel de luz. Presentarnos algo aparentemente bueno, pero por desordenado, por mal interpretado, por el mal fundamento, termina siendo mal. Y entonces por ahí decimos, ay no, pero nosotros queremos hacer las cosas de un modo simple, expresar pobreza. Los ornamentos son muy opulentos. No usaremos ornamentos en la misa, o basta con el alba y una estorita así nomás. Y los vasos sagrados, bueno, así, más o menos los que tengamos. ¿Para qué cuidarlos, pulirlos, que estén resplandecientes? Si Jesús probablemente se debe una copa de madera. Con argumentos, a veces con sesgos ideológicos, le vamos quitando belleza, profundidad, sentido de lo sagrado, al culto, a la liturgia, a los sacramentos. Hay que celebrarlos rapidito, de modo práctico, la gente no aguanta tanto tiempo. No hacemos la opción por educarlos, por transmitirles una mística, una espiritualidad, no, mejor irlos recortando, vivirlos más superficialmente, no es tan importante. Lo importante son otras cosas, las obras sociales y solidarias, encontrarnos nosotros en la comunidad, saludarnos, ¿cómo estás? ¿Qué te ha pasado? El centro somos nosotros. Bien, ese mal espíritu de la dejadez, de la tibieza, de la mediocridad, que atenta contra lo sagrado, contra el culto, contra la liturgia, contra los sacramentos, que nos hace olvidar el misterio, que le quita profundidad a la experiencia del encuentro con Dios. Y a veces con engaños de ser desestructurados, informales, creativos. Justamente el creciente abandono de los sacramentos y de la oración y de la acción litúrgica y del culto con fervor, con alegría, con belleza, habla de esta dejadez, de esta mediocridad, de esta tibieza de la vida, de esta tristeza, de allí viene el tema de la sedia, de esta falta de gusto por el encuentro con Dios y por darle gloria, honrarlo, alabarlo, disfrutar de su compañía y de su presencia. También esta dejadez en la iglesia se aprecia bastante en nuestros días en la declinación de la formación, de la enseñanza de la fe. A veces se desautoriza la revelación, se la pone en tela de juicio, son cosas de otras épocas. Nuestra época ya no puede admitir esto. Como si Dios no hablara en ella, o como si Dios, en el lenguaje de los hombres a los cuales se inspiró, no hubiera transmitido la verdad para la salvación. Y ahora tenemos que redescubrirla, incrementarla nosotros con nuestro sentido popular, con nuestro sentido epocal. Se nota mucho esta dejadez en la enseñanza de la fe, en la educación, en la formación de las personas,
Por ejemplo, en la degradación de la predicación, en la escasa preparación de las homilías, en la poca búsqueda de retiros espirituales que sean emociones, digamos, ¿no? Sino retiro espiritual profundo para escuchar la palabra de Dios, para convertirnos, para transformar nuestra vida, para tomar decisiones. Y a veces a mí me da pena, ¿no? Yo que soy presbítero, los sacerdotes hemos tenido una buena formación dentro de todo, ¿no? Un promedio de unos 6 años, mínimo, hemos tenido. Filosofía, algunas otras ciencias humanas, quizás algo de psicología, de sociología, quizás de literatura, de historia, teología. Y aunque quizás no seamos grandes luminarias, no sea lo nuestro lo intelectual, lo académico, hemos sido formados, tenemos un montón de aprendizajes, se nos ha comunicado sabiduría, ¿y por qué no la transmitimos? Ah, no van a entender. Y entonces a veces ninguneamos a la gente, somos prejuiciosos y no enseñamos, no educamos. Porque es más fácil o porque es más popular, por lo que fuese, ¿no? ¿Cómo se nota esta dejadez en la iglesia, ¿no? La degradación de la predicación, de la enseñanza de la fe, del anuncio del evangelio, de la educación en todos los aspectos de la vida cristiana, espiritual, moral, pastoral, litúrgico, sacramental, de la palabra de Dios, de la Sagrada Escritura. Es verdad que podemos estar desganados los pastores, porque en cuanto a encuentro que hay con los laicos nos piden formación. Pero después se crean instancias y nadie viene. Al principio vienen unos números de cantidad interesantes y después va declinando, va decayendo y ya parece que ¿para qué pedimos formación si al final no la queremos? Como sea, aquí hay un signo de dejadez, ¿no? Dejadez de la predicación, de la enseñanza de la fe. Y también se expresa en la vida moral, ¿no? En la convalidación del pecado. A veces porque nos dicen que todos sí o sí se salvan, entonces ¿qué importa la forma de vivir? Si te salvas automáticamente. A veces por una falsa misericordia que no santifica, es como una especie de lástima que te deja igual. No te pide conversión, no te pide arrepentimiento. Parece que para la misericordia eso no hace falta. A veces, por una negociación inclinada a priorizar el espíritu de la época o la primacía del hombre y del mundo, si todos viven así, ¿no será algo desactualizado vivir distinto? ¿Para qué? Como sea, hoy vivimos una dificultad en este punto también, una dejadez de la vida moral, del intento de santidad, una convalidación del pecado y unos raros argumentos retorcidos para decirnos que está bien lo que no está bien, para intentar convencernos que la palabra de Dios no dice lo que dice, que 2 milenios de iglesia en un sentido pueden romperse y podemos ir para otro lado, porque no sé, porque somos más iluminados, más sabios, más bonitos, más queridos por Dios, porque somos la mejor iglesia de todos los tiempos.
Lo podemos todo, lo sabemos todo. Podemos romper con 2 milenios y empezar de nuevo. El mal espíritu de la dejadez engendra un continuo declive, degradación y descuido de Dios, de uno mismo, de la salvación, de la caridad fraterna, de la vida comunitaria. Es un espíritu que conduce a la depresión y a la derrota, que a veces la iglesia de nuestro tiempo parece una iglesia deprimida y derrotada, ¿verdad? En el fondo es un espíritu que intenta impedir que se proclame y se goce la vida nueva del Señor resucitado. Lo sobrenatural, la gracia de la Pascua, la nueva creación, la regeneración de la vida de la persona. Es un mal espíritu que se presenta como una vida que viven todos, pero que no es la vida de Dios, que conduce a la muerte. Bien, yo percibo que la iglesia de nuestro tiempo, nuestras comunidades están muy tentadas por este mal espíritu de la dejadez. El demonio de la mediocridad que engendra tibieza y tristeza, desánimo. Pero el apocalipsis que también podría ser dirigido a nosotros hoy. No eres ni frío ni caliente, eres tibio, te voy a vomitar de mi boca. También nos da claves. Recordemos lo que dijimos al comienzo. La fidelidad, el combate espiritual, la conversión permanente, acrisolarse, cimentarse bien, ser sólido y firme en la alianza con Dios. La vestidura blanca, aspirar a la santidad, buscar la santidad, creer en la santidad. Que con la gracia de Dios es posible, que es nuestra vocación, nuestro llamado. Vivir santamente según el Señor que es santo, según el Espíritu que santifica. Ponernos el colirio en los ojos de la palabra de Dios, de la revelación de Dios, para que no andemos ciegos o a medio ver. Volver a aceptar la fe que los apóstoles nos han anunciado íntegramente, sin relajos, sin atenuantes. La fe cruda que los apóstoles nos comunicaron, que el Señor Jesús reveló para nuestra salvación. Aceptar la invitación. Está a la puerta y llama. Cenar con Él. Sellar la alianza en la oración personal, en la vida eucarística. Buscar una vida profunda con Dios, una relación viva con Él. Y recordar a dónde vamos, a la gloria, al cielo, a la eternidad. Que la escena de este mundo pasa, pero que se nos han prometido cosas mayores. Volver a poner el horizonte en la vida eterna. Con estas indicaciones creo yo que también nosotros podremos superar el mal espíritu de la dejadez. En alabanza y gloria de la Santísima Trinidad.